Hola, somos del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Nuestro tema a exponer es valoración preoperatoria. Los integrantes en el grupo somos Hernández Gallegos, Eduardo Arturo, Márquez Mendoza, Carlos Abraham y Pazmiño Cristina Elizabeth. Ok, los objetivos de la valoración preoperatoria van a ser reducir la morbilidad de la cirugía, mejorar la calidad de asistencia preoperatoria, la comodidad del paciente y la información que se le brinda al paciente. Va a ser también otros objetivos analizar los antecedentes, la mejora de la salud del paciente, mejores resultados, la educación perioperatoria, el consentimiento informado, el plan anestésico. También tenemos que saber o preguntar preguntas objetivas. Por ejemplo, ¿tiene una salud óptima? ¿Se puede o debe mejorar la condición físico-mental del paciente? ¿Tiene problemas de salud o toma algún medicamento que pueda inferir en las complicaciones perioperatorias? También debemos identificar los factores de riesgo, por eso sirve la anamnesis, las pruebas específicas, mantener la hemostasis y tener comunicación con el anestesiólogo. También tenemos que evaluar cuáles son los factores de riesgo de nuestro paciente. Ok, en la anamnesis tenemos tres reglas. La anamnesis inmediata, que es la tolerancia al ejercicio, las enfermedades actuales y su tratamiento. Se pregunta cuál fue la última visita a su médico, por qué fue a su médico. La amnesis crónica puede ser también, por ejemplo, los medicamentos que toma, las causas, las alergias, si tiene amnesis social, consume drogas, tabaco, alcohol, cada cuánto tiempo, antecedentes patológicos, quirúrgicos, anestésicos y familiares. La exploración física puede ser para la vía respiratoria, cardiovascular y pulmonar. Por ejemplo, si vamos a evaluar enfermedades cardiovasculares, tenemos que descartar la presencia de miocardiopatías, cardiopatías isquémicas, cardiopatías valvulares, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, pericarditis, arteritis y manifestaciones arteriosclerosis. Perfecto, entonces podemos clasificarlo. Por ejemplo, una clasificación funcional se divide en 4. La clase número 1, por ejemplo, la no limitación a la actividad física, la actividad ordinaria no ocasionada excesiva fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. La clase 2 van a entrar las personas que tengan una ligera limitación de actividad física, confortables en reposo, la actividad ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. La clase 3, marcada limitación de actividad física, confortables en reposo, actividad física menor que la ordinaria, ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. Y la clase 4 es que la incapacidad para llevar a cabo cualquier tipo de actividad física sin discomfort, los síntomas de insuficiencia cardíaca o de síndrome anginoso pueden estar presentes incluso en el reposo. Si se realiza cualquier tipo de actividad física, el discomfort puede aumentar. Ok, en el sistema respiratorio tenemos que hablar, por ejemplo, si existe enfisemas, bronquitis crónica, asma, enfermedades exposicionales como sílice, tabaco. Tenemos que descartar obesidad y asegurarnos de que la vía aérea del paciente esté permeable. También tenemos enfermedades hepáticas, entonces pueden haber presencia de enfermedades hepáticas, alteraciones de procesos de coagulación, alteraciones de la farmacocinética, los trastornos de vaciamiento gástrico, alteraciones, hernia hiatal, hepatitis, enfermedades ulcerosas. Esto es para descartar cualquier tipo de broncoaspiración. Dentro de los ejemplos que tenemos entre las enfermedades hepáticas y gastrointestinales, tenemos la alteración de los procesos de coagulación y la alteración de la farmacocinética. Esto a su vez va a interferir en la interacción de los medicamentos que tenemos para los procesos como es la anestesia general y la terapia postquirúrgica. De igual manera tenemos lo que es, por ejemplo, en el caso de gastrointestinales, los trastornos del vaciamiento gástrico, alteraciones como hernia hiatal, hepatitis y enfermedades ulcerosas, que intervienen y cambian lo que es el modo en el que se absorben los medicamentos. De igual manera puede considerarse como una
probabilidad más alta de sufrir broncoaspiración o broncoespasmo. También tenemos los antecedentes de problemas hemorrágicos, como lo pueden ser el déficit hereditario de factores de coagulación, alteraciones de la coagulación, ya sea por enfermedades o medicamentos, anemia y leucemia. También tenemos lo que son antecedentes transfusionales, anticoagulantes y antiplaquetarios instaurados previamente en la cirugía. Depende de la gravedad de la enfermedad, se va a considerar suspender paulatina, repentina o permanentemente estos medicamentos. También tenemos como los antecedentes renales, como lo son los trastornos hidroeléctricos, presencia de neuropatía periférica y alteraciones en el metabolismo y eliminación de fármacos que pueden intervenir en la disfunción plaquetaria y riesgos de sufrir anemia postquirúrgica. De igual manera tenemos que va a afectar el método de absorción, metabolismo y eliminación de los fármacos. Esto quiere decir que la porción que se esperaría que funcionara en una persona de 70 kilogramos aparentemente sana, muy diferente a una persona con obesidad, por ejemplo, con enfermedad renal uni o bilateral, que va a ser sometida a un procedimiento quirúrgico. Trastornos endocrinos como lo puede ser la diabetes, enfermedades de la glándula tiroides, paratiroides, hipofisiarias y de las enfermedades suprarrenales. Todo esto tiene que ver con la valoración preoperatoria para que el paciente al momento de ser sometido al procedimiento no curse con el menor número de complicaciones posibles. Uno de los que tenemos que tener más cuidado son los antecedentes neurológicos, así como antecedentes de haber sufrido un EBC, tener convulsiones, mareos, parálisis, ya sea central o periférica, lesiones del sistema nervioso, por generalizar, y enfermedades como esclerosis múltiple. También tenemos lo que son las enfermedades osteomusculares como la artritis, dolores lumbares e igual alteraciones a nivel celular de los músculos. Tenemos otras áreas como las ginecobstétricas, como lo es el embarazo, el metabolismo de una persona con consumo crónico de estupefacientes, alcohol o cigarro va a cambiar el modo en el que absorben los medicamentos, así como su tiempo de recuperación. Así igual el metabolismo de una persona con infección con VIH o que sea farmacodependiente, así como hablábamos de los antiplaquetarios y los anticoagulantes. También tenemos el aspecto de alergias, ya sea por antibióticos, AINES, al propofol encontrado en el huevo y en la leche de soja, a látex y así igual a los síntomas que puede presentar, ya sea náuseas, vómito o prurito a estos medicamentos. Bueno, para llevar a cabo la valoración preoperatoria se va a iniciar con la exploración física, que cumple con la regla de los tres, que va a ser la vía aérea, la cardiovascular y la pulmonar. Este punto es muy importante ya que se encuentran enfermedades que no son conocidas por el paciente o no han sido diagnosticadas. Necesitamos igual también la exploración en este caso de cabeza y cuello, de los pares craneales, de los nervios, que pues al momento de ser sometida a anestesia general pues puedan tener una adecuada recuperación. Igual se busca que no haya alteraciones físicas que no sean conocidas por el paciente y no vaya a haber una complicación inesperada durante el procedimiento quirúrgico. Igual
De igual manera, también se busca lo que es en la exploración física el peso para determinar y clasificar al paciente en desnutrición, aparentemente sano, obesidad, sobrepeso u obesidad. También tenemos lo que es la medición de la presión arterial en los dos brazos y de manera bipedestre. Igual tenemos la auscultación cardíaca, exploración de los pulsos, signos y síntomas, auscultación pulmonar, observación de la marcha del paciente, exploración de los ojos para explorar pupilas y movimientos oculares, vía respiratoria, movilidad del cuello y determinación de alteraciones osteomusculares, así como presencia de alteraciones de la coagulación. Una clasificación que podemos ubicar para permitirnos tener una vía aérea de fácil o difícil acceso para la anestesia general es la clasificación de Malampati. Grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Y bueno, va a haber algunos predictores o algunas características clínicas que nos van a poder ayudar a determinar o poder predecir el tamaño real o clínico de nuestra vía aérea. La distancia mentocervical, que sea mayor a 6 centímetros. Una apertura oral mayor a 40 milímetros, o menor. Movilidad cervical, ¿sí? Que los movimientos cervicales estén conservados. La incapacidad de subluxar de la articulación temporomandibular, ya que pues durante las maniobras para la intubación pudiera llegar a haber alguna luxación, por lo que se debería determinar con previa valoración para poder evitarlo. Y bueno, aquí es muy relativo, ¿no? Peso mayor a 110 kilogramos. Y pues los antecedentes de vía aérea difícil. En caso de que llegara a haber algún antecedente de vía aérea difícil, como todos estos anteriores que llegamos a mencionar, en estos casos pues se tendría que llegar a hacer una interconsulta al servicio de endoscopía para poder, precisamente por medio de endoscopía, llegar y lograr hacer la intubación. Y bueno, la longitud del cuello es otra determinante para poder predecir que es una vía aérea difícil. Durante las maniobras de la intubación probablemente no se tenga o no se cuente con una regla para poder medir esta distancia desde el gonion hasta la porción cervical, pero nos podría llegar a servir. El diámetro del cuello, otro determinante. La presencia de malformaciones arteriovenosas craneofaciales. Bueno, pues recordando la relación del cuello con las arterias. Y pues la distancia interincisiva. Continuamos. Bueno, va a haber pruebas de laboratorio que nos van a estar ayudando y mediando la valoración preoperatoria. Y se van a clasificar de acuerdo con la intervención quirúrgica y el riesgo de cada paciente. Indicación del riesgo y beneficio, el costo y beneficio. Yo creo que no es necesario explicarlo, pero no se van a tomar laboratorios de las cuales no se sospeche la enfermedad o no se requiera. No se solicitan pruebas en cirugía mínimamente invasivas. Aquellas cirugías que van a ser ambulatorias o cirugías que se prescinda de tejidos superficiales o poco vascularizados o de amplio espectro, pues no es necesario solicitar las pruebas las pruebas de laboratorio pertinentes. Evaluación previa es el día de la cirugía si el paciente no es sano o si el procedimiento intermedio o mayor. Es decir, que pues bueno, aquellos pacientes que tengan alguna alteración o dificultad sistémica pues se deberán valorar en el día en el día que se vaya a intervenir, obviamente con su previa valoración, pero ese mismo día se tienen que volver a valorar, ya que pudiera haber alguna dificultad o pudieran haber una complicación durante la noche que nos llevaran a contraindicar el procedimiento.
Los paraclínicos en pacientes sin patologías asociados, pues en los neonatos, la hemoglobina y el hematocrito esenciales, ya que pues las hemorragias en estos pacientes suelen afectarlos mucho. Masculinos entre 40 y 60 años se necesitan el electrocardiograma para descartar alguna afección cardíaca. Mujeres menores de 50 años, excepto las posmenopáusicas y planificador definitiva, una prueba de embarazo, ¿sí? Una prueba de embarazo que sea negativa. Femeninos entre 50 y 64 años, la hemoglobina, el hematocrito y el electrocardiograma. Masculinos o femeninos entre 65 y 74 años, electrocardiograma, hemoglobina, hematocrito, glicemia y creatinina. Esenciales, pues. Y bueno, pues estos son algunos de los algoritmos de lo que hemos estado tocando acerca de de la forma de cómo tomar una decisión, ¿sí? Que durante la clase lo hemos estado mencionando. Y bueno, la prueba de electrolitos es también muy importante como un paraclínico o como un prequirúrgico. El sodio, el potasio, el calcio, el cloro y el magnesio. Y nos sirve valorarlo previo para poder corregir desequilibrios electrolíticos, como en el caso de una hipocalemia. Se podrían llegar a agregar simplemente a la solución de base 40 miliequivalencias de KCl o cloruro de potasio para poder controlar alguna hipocalemia. Alteraciones en los metabolismos de los medicamentos, ¿sí? Alteraciones fisiológicas celulares normales, sobre todo cardíacas y musculares. Recordando pues que la contracción muscular y algunos neurotransmisores y estímulos nerviosos pues se dan a consecuencia o a cargo de los iones que están en la sangre, y algún déficit o alteración de estos iones o electrolitos podía llegar a alterar la contracción muscular o los potenciales de acción en las vainas nerviosas. Los pacientes que tienen alguna patología asociada, pues obviamente con estos pacientes se deberá de tener mayor cuidado con los estudios paraclínicos de acuerdo con la edad, teniendo en cuenta las patologías de base. Ajá. Y pues sabemos pues que las patologías de base más comunes o más frecuentes, no solamente en México, sino en el mundo, pues la hipertensión arterial. Todos aquellos pacientes que se quieran someter a tratamientos quirúrgicos, pues deben estar controlados sin tener en cuenta la edad. Debe tener electrocardiograma, una teleradiografía de tórax y una función renal adecuada, con las pruebas de funcionamiento renal o hepática. Todos aquellos pacientes que no sean controlados se deberán de manejar igualmente con los paraclínicos y el manejo por medicina interna para, si no es una urgencia verdadera, pues tratar de controlarlo lo antes posible. Pacientes con patologías asociadas, el hematocrito con órganos blancos específicos para órganos afectados y valoración para especialidades pertinentes, ¿sí? Si es algún paciente de reumatología, pues remitirlo con el servicio pertinente para poder hacer la valoración y que descarten alguna complicación o predecir alguna complicación, lo ideal. Y pues la tensión arterial debe estar controlada. Bueno, las enfermedades cardiovasculares, síndromes coronarios inestables, infarto agudo al miocardio reciente con evidencia de riesgos importantes, angina inestable o estable en sedación, arritmias significativas, ¿sí? Los bloqueos de la ABE de 2 a 3 grados, arritmias ventriculares sintomáticas. Deberamos por esto o por esta razón es importante los electrocardiogramas previos al procedimiento para poder valorar la función cardíaca y poder evitar alguna de estas alteraciones.
Y bueno, la solicitud de ecocardiograma y evaluación por cardiología pues se justifica, claro, en este tipo de padecimientos. Bueno, los predictores intermedios, la angina, el infarto agudo de miocardio previo por historia o presencia de ondas Q, la diabetes mellitus, solicitar ecocardiograma. Los predictores menores, la edad, pues que sea una edad avanzada, mayor de 75 años, recuerden que se sugiere la valoración por geriatría, la evaluación preparatoria por geriatría, y de igual forma lo puede hacer medicina interna, pero geriatría podrían ser los más adecuados. El ecocardiograma normal, arritmias, historia clínica de alteraciones cardiovasculares y la hipertensión de la tensión arterial no controlada. Y bueno, para esto se estima o se estadifica el riesgo quirúrgico en esta tabla que lo podemos ver en nuestra fuente que viene señalado en la parte inferior del lado derecho. La modificación de Boltzmann, ¿sí? Bajo riesgo, menor del 1%, riesgo intermedio entre 1 y 5% y alto riesgo 5%. Los pacientes de bajo riesgo pues se pueden ver señalados aquí en la tabla. Los procedimientos de bajo riesgo ginecológicos, reconstructivos, ortopédicos, urológicos, dentales, endocrinológicos, riesgos intermedios, abdominales, angioplastías arteriales periféricas, reparación endovascular aneurismática. Podemos ver aquí nuestra área, cirugía de cabeza y cuello, que bueno, se refiere no solamente específico a oncología, sino cirugías en general. Y aquellas cirugías de alto riesgo, cirugías vasculares mayores o aórticas y cirugías vasculares periféricas. Y bueno, podemos ver aquí una de las tablas que nos habla acerca del tipo de riesgo que podemos llegar a tener con las angioplastías, ¿sí? Menor a 14 días o mayor o igual a 14 días. Aplazar la cirugía no es urgente, ¿sí? Aquellas cirugías que se pueden diferir y otras que no se pueden diferir, ¿sí? Aquellas que son mínimas, mayores o iguales a 6 meses, preferiblemente mayores o iguales a 3 meses, proceder a la cirugía con aspiración, y menores a 6 meses aplazar la cirugía no es urgente. Y bueno, pues otra de los padecimientos muy frecuentes en nuestro país, pues la diabetes. Para estos pacientes se tienen que tomar los paraclínicos, se tiene que tomar en cuenta la edad, el sexo, hacer laboratorios de electrolitos, glicemia, función renal y el ecocardiograma. Electrocardiograma. Y pues bueno, el control de la glicemia deberá ser entre 120 y 200 miligramos sobre decilitro, recordando que pues en una estancia hospitalaria mayor a 180 miligramos sobre decilitro pues se empieza a controlar con algunos esquemas de insulina de acción rápida como Lispron al 1 o al 2%, mayor a 180. Suspender hiperglicemiantes orales 24-48 horas previos al procedimiento, por más si en las primeras horas de la mañana. Bueno, pues alteraciones endocrinológicas como las enfermedades tiroideas, ¿sí? Recordando que pues, la tiroides es una glándula endocrina que se encuentra en la parte anterior de la tráquea, que pues tiende a secretar ciertas hormonas como la tiroidotiroidina y tetratriiodotiroidina, que básicamente están controlando, regulando muchas de las funciones del organismo. La TSH, las valoraciones de órganos blancos, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, función renal, la hemoglobina, el hematocrito, si existen alteraciones solitarias o valoración por endocrinología.
Importantísimo, ya que pues si hay alguna alteración en la tiroides, pues podríamos suponer que hay algunas alteraciones en otras áreas. Enfermedades de base renales, pues recordando que pues muchos de los medicamentos que nosotros damos, incluyendo los anestésicos, pues van a llegar a excretarse por vía renal. Sí, y si tenemos pacientes con enfermedades renales, pues deberíamos de tener cuidado y saber qué indicar en estos casos. Se da indicar de igual forma los paraclínicos para edad y sexo, el hematocrito, la hemoglobina, electrolitos, el BUN, creatinina, pruebas de coagulación y gasometrías arteriales. ¿Sí? Y bueno, importantísimo en nuestra área quirúrgica, pues los anticoagulantes o los antiagregantes plaquetarios, las cumarinas o dicumarinas, suspenderlas 2 o 3 días antes, controlar de tiempos de coagulación, ASA, suspender 7 días antes del procedimiento, solicitar recuento plaquetario o tiempos de sangrado, recordando que pues el ácido acetilsalicílico se une de forma irreversible a las plaquetas y pues, las plaquetas tienen una sobrevida media de entre 8 y 12 días. Es decir, que hasta que no mueran estas plaquetas, las nuevas plaquetas que vienen estarán libres o sin adherencias de ASA. La triclopidina, suspenderla 4 días antes del procedimiento. ¿Sale? Y bueno, la evaluación del riesgo quirúrgico según la clasificación de ASA. ASA 1, que es un paciente sano. ASA 2 es enfermedad sistémica leve, sin limitaciones en la activación diaria, compensado, es decir, un paciente con enfermedad sistémica controlada. ASA 3, enfermedad sistémica grave que limita su actividad pero no incapacidad de su vida ordinaria, descompensado, ¿sí? Un paciente que lleva un mal manejo o un mal control de sus patologías de base. ASA 4, enfermedad sistémica incapacitante, que es una amenaza constante para la vida. ¿Okay? Aquellos pacientes que ya comienzan a tener dificultades o incapacidades en la vida diaria a partir del descontrol de su padecimiento actual. ¿Sale? ASA 5, paciente moribundo que no se espera que sobreviva más de 24 horas a partir de las alteraciones o complicaciones de su enfermedad de base. Y bueno, pues ASA 6, muerte cerebral. Y bueno, la premedicación para los pacientes quirúrgicos alivian la ansiedad y el dolor, reducen la respuesta al reflejo indeseable de la intubación, disminuir las secreciones, facilita la inducción anestésica, disminuye el riesgo de broncoaspiración. Y bueno, nuestras conclusiones dentro de la valoración preoperatoria es pues para tener una planeación anestésica, considerar interacciones medicamentosas, educación del paciente, suspensión de medicamentos o consumo de sustancias tóxicas en tiempo de prudencia si esto se requiere, firme de consentimientos informados, premedicación si es necesario y bueno, pues nunca olvidar el ayuno. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención y pues nosotros fuimos del Centro Médico Nacional 20 de noviembre con el tema de valoración preoperatoria. Muchas gracias.